Bien, hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar nuestro estudio del 16 de julio sobre Eclesiastés. Vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada, terminando el último fragmento de Eclesiastés 3, estos de los últimos versículos del 14, 15 más o menos, cuando estábamos hablando acerca de la eternidad. No sé si recuerdan que la semana pasada justo nos quedamos ahí con esa pequeña interrogante y que estábamos platicando mucho acerca de lo que entendíamos por eternidad. Y entonces platicábamos un poquito, ¿no? Nos decía, por ejemplo, Diana, ¿no? Acerca de esto que empieza pero que no tiene fin. Y nos decía el hermano José Luis aquello que no tiene inicio y que no tiene fin. Y entonces tratábamos de distinguir un poquito entre qué es infinito o qué es eterno, si es lo mismo. Y estábamos adentrándonos un poquito más a esto, ¿no? De lo que estábamos, pues, platicando como tal. Entonces, hay muchas cosas en las cuales nos podríamos quedar solamente en esas dos palabras, ¿no? Pero una de las cosas que veíamos aquí con Eclesiastés es este sentido que Dios pone en cada uno de nosotros de la eternidad. Si bien no podemos definirla, porque nosotros sí somos seres, en cuanto a nuestro cuerpo, sí somos seres finitos, no, el único que ha sido eterno es el Señor. El único que es eterno es el Señor. Ha puesto en nosotros un sentido de eternidad como tal. Pero curiosamente es algo que sabemos que está, que sabemos que existe, pero como que estamos todavía tratando de entender todo eso porque está totalmente más allá de nuestra comprensión, de nuestro sentido incluso de lógica y de conciencia. Pero el Señor incluso en esa misma lejanía para nosotros de lo que implica la eternidad o de lo que es la eternidad, ha puesto en nosotros ese sentido, decía el autor de Eclesiastés. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, dice el texto de Eclesiastés 3 que habíamos leído la semana pasada. Y habíamos hablado un poquito acerca de otra de estas razones que nos daba el autor sobre la cuestión del trabajo que estábamos hablando ahí un poquito en ese fragmento. Y hablábamos acerca de la satisfacción, porque dice el pasaje que estábamos leyendo también. Vayan todos a Eclesiastés, espero que ya tengan todos ahí en su Biblia en Eclesiastés 3, por favor. Porque dice el texto, no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Nos recordaba el hermano José Luis esto la semana pasada, que aparte de la conclusión a la que llega el autor, dice Ambarte, además la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalo de Dios. Y ahí, en esa última palabra es donde nos vamos a detener un poquito más con todo lo que vamos a ver ahorita y con todo lo que viene en este fragmento de Eclesiastés, porque nuestra traducción lo pone o lo escribe como regalo de Dios. Otras traducciones lo traducen como don de Dios. Es algo que dentro del cristianismo es una frase muy usada. Es un don de Dios. Es un don que Dios otorga. Y como todo lo demás que es bueno en la vida, la capacidad de encontrar satisfacción en el trabajo es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que solamente Dios nos puede dar. El autor ha venido hablando sobre este sinsentido de muchas cosas. Habló hace un capítulo, ¿no? De este sinsentido también del trabajo, de que te esfuerzas y tienes muchas cosas y que al final de todos modos pareciera que no tendría sentido todo eso porque alguien más se va a quedarle el fruto de tu trabajo o alguien más va a disfrutar lo que tú hagas. Pero de pronto el autor viene aquí y dice, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Y aquí yo les quiero preguntar, hermanos, quiero hacerles una pregunta y aquí sí quiero que me respondan al menos dos personas. Independientemente de su salvación, porque eso lo vamos a dar todos por entendido, ¿cuál consideras que es el mejor regalo que Dios te ha dado? O sea, ustedes, así, independientemente de la salvación que Dios les dio, ¿ustedes cuál consideran que es el mejor regalo que Dios les ha dado? La vida, Ok, Raúl, la vida, pero ¿por qué la la vida? vida, porque si no tuviera vida no podía tener salvación.
O sea, Ok, muchas veces hay muchos que tienen vidas, pero están en estado vegetal. Es lo que más prefiero. ok, ok, ok. Vale, muchas Yo gracias, la, Raúl. Eh, yo la a vida ver, eterna, Josh, pastor. ¿mande? La vida eterna. Por eso decía Diana, aparte de tu salvación, bueno, justo aparte de eso, entendiendo que eso es lo máximo que Dios nos ha regalado, ¿cuál consideras que es el mejor regalo que Dios te ha dado? Eh, Conocer tu palabra. Conocer su palabra. Salud. Ok, Ok, salud. Josh, es para mi mamá. hermana Yuriko. La vida y toda nuestra familia y el conocer a Jesús. Ok, ok, El mejor perfecto. regalo que Dios nos ha dado, que nos ha mandado a Jesús para salvarnos de Pero nuestros aparte, pecados. pero aparte de la salvación. Aparte de lo que usted comenta de la salvación. Ok, ¿Sí? ok, ok. Vamos a darlo por entendido por ahí. No se me preocupe, hermana Yuriko. Miren, Sí, les digo esto porque muchas veces lo que nos pasa con, con esta cuestión de los regalos de Dios, o con estas cuestiones de lo que Dios nos da, otra vez, damos por entendido nuestra salvación, y eso creo que nadie dudaría aquí que todos estamos plenamente agradecidos por la salvación que Dios nos dio, como dice la hermana Yuriko, por haber conocido a Cristo y ahora tener esta nueva vida, como nos decía Diana, y poder disfrutar verdaderamente la vida, ¿no? Como nos recuerda también Raúl. Pero es muy importante también ver, pues, todo este proceso de lo que Dios nos va dando en la vida. Todos estamos agradecidos, al menos todos, cuando cuando estamos en el periodo de gratitudes, en algún momento damos gracias por nuestra familia, damos gracias por nuestra salud, por ejemplo, damos gracias por diferentes cosas, por nuestros trabajos, damos gracias por lo que Dios nos da todos los días. Y damos muchas veces por entendido los regalos que Dios nos da o las bendiciones que Dios nos da. La cuestión aquí es qué tan conscientes somos en realidad todos los días de los regalos que Dios nos está dando. Otra vez, volvemos a esto que dice el autor. La gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Todos oramos cuando nos vamos a sentar a comer y le damos gracias a Dios por la comida que tenemos, pero de pronto se nos hace común tener comida. Y hasta un día donde nos enfrentamos verdaderamente no tener que comer, pero no comer porque se te olvidó, sino que ese día donde abres tu alacena y no tienes nada más que medio limón partido ahí y no sé, medio taco de sal porque en la mañana te habías comido medio taco de sal. Hasta ese momento de pronto das cuenta de, ah, caray, todos los días tenía que comer. Y así nos podríamos ir. Josh, ibas a decir algo, no sé si bajaste tu manita, no sé si ibas a comentar algo ahí. Y después Raúl. Ah, bueno, yo iba nada más a poner un regalo que nos ha regalado es el amor, porque con el amor podemos valorar muchas otras cosas, o sea, valoramos desde nuestras familiares hasta nuestra pareja, nuestros amigos, ese amor que nos regala es algo que perdura y eso es un regalo que nos da a Dios. Y sí, también la sal y el limón, porque son muy ricos juntos. Entonces, Perfectísimo, muchísimas gracias, Josh. Raúl. Sí, mira, fíjate que aquí en la versión de traducción del lenguaje actual unen los dos versículos 12 y 13. Dice, mientras tengamos vida, hagamos lo bueno. Es lo primero que dice. Hagamos lo bueno y pasémosla bien, el comer y el beber, pero sobre todo y disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Es algo que Dios nos permite. Muchas veces el fruto de nuestro trabajo pues, es tener una casa donde quedar, una cama, un carro, una moto. O sea, menciona las tres cosas, pero ante todo lo primero que dices, hagamos lo bueno. Perfecto, muchísimas gracias, Raúl. Y sí, o sea, entendiendo todo eso, entendiendo todo lo que podemos disfrutar a través de lo que Dios nos da, pues entendemos que todo lo bueno, o sea, toda buena cosa que pasa en nuestra vida viene de Dios. Y gracias a Dios por eso, en verdad, porque lo que Él nos da, porque Él nos ha dado,
Vamos a entrar aquí en una discusión tal vez medio polémica con lo que les voy a decir, pero todo aquello que Dios nos ha dado, nadie nos los puede quitar. Podemos perderlo por malos administradores. Podemos derrocharlo por ser malos administradores. Podemos ser inconscientes tal vez en algún momento y no agradecer por eso que Dios nos ha dado. Al final las cosas en este mundo se acaban, ¿no? Un carro se descompone, una moto se descompone, la comida se acaba o se echa a perder, si no nos la comemos, la ropa se acaba, las construcciones se acaban en algún momento, se remodelan o se destruyen y se vuelven a construir otras nuevas. Todo lo que tenemos en este mundo es finito. En algún momento se va a acabar, en algún momento va a dejar de existir, probablemente. Pero hay un regalo, como ya lo decían ahorita, lo de la salvación, que es lo mejor que Él nos puede dar y que es eterno. Y Josh, me encanta cómo lo complementó Josh con esta cuestión del amor, porque esos son los dos regalos más grandes que Dios nos ha dado, su amor y su salvación. Y hay algo, Romanos 8, uno de los pasajes más conocidos en la Biblia y más, que yo los recomiendo si no lo tienen por ahí, subrayado, vayan a Romanos 8 y subrayenlo en este momento y apréndanselo de memoria y ténganlo como una marca en su corazón, así en su vida, porque Romanos 8:35 dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Y es muy importante analizar la pregunta de Pablo, porque en este momento donde nos está diciendo que si hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo, nos pone aquellas cosas que son las principales que nosotros diríamos por las cuales uno dejaría de ser cristiano. Normalmente cuando somos cristianos pensamos que automáticamente todo nos va a ir bien. Cuando empezamos a ser seguidores de Cristo, muchos piensan que tu vida va a estar resuelta o muchos lo venden así, como que tu vida va a estar resuelta y ya no vas a enfrentar absolutamente ningún problema más. Y entonces, si te ven teniendo problemas, uy, no que muy cristiano. Si te ven teniendo aflicciones, es así como de, ¿y tu Dios dónde está? No que todo te iba a ir bien, no que todo te iba a pasar. Si eres perseguido por tu fe, si pasas hambre, si estás en la miseria, o si estuvieras en peligro, ¿y dónde está ese Dios que según te cuida? ¿Dónde está ese Dios que según está protegiéndote? ¿Dónde está eso? Y eso nos podría llevar a cuestionarnos nuestra fe en muchos sentidos. Y nosotros verdaderamente podríamos llegar al punto de decir, bueno, ¿dónde está ese amor de Dios si estoy pasando hambre, si estoy pasando peligro, si mi familia me está dejando, si estoy teniendo problemas con todo mundo, si tengo menos dinero del que tenía antes? Entonces, cuando empezamos a ver todas esas problemáticas, es bien fácil llegar a esta pregunta que a la cual Pablo nos está haciendo reflexionar. ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos esos problemas, si estamos en esas aflicciones, ¿acaso esas cosas nos pueden separar del amor de Cristo? Y entonces Pablo mismo da una respuesta en los tres versículos que siguen a partir del 37. Dice, claro que no. A pesar de todas esas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo nuestro Señor. Y esa certeza, hermanos, esa confianza que podemos tener en que no hay absolutamente nada que podamos vivir en este mundo que tengamos, que experimentemos, nos va a separar de la salvación que el Señor nos ha dado. Y es necio, hermano, sería necio querer agregar cosas a los planes de Dios. Por ejemplo, no hay algo que nosotros podamos hacer para agregar al plan de salvación.
Nuestras obras no le agregan absolutamente nada a lo que Cristo ya hizo por la humanidad. Porque dice Pablo en su carta a los Efesios, allá 2, versículo 8 y 9, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Por gracia son salvos, dice la Reina Valera. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Otra vez, este sentido del regalo de Dios es un don de Dios. Esa misma frase que está empleando el autor de Eclesiastés allá en el texto que leímos ahorita en el capítulo 3, es la misma que está rescatando Pablo aquí. No hay nada que nosotros podamos hacer para añadirle a eso, porque es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, dice Pablo. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. El amor de Dios permanece para siempre, dice David ahí en el Salmo 136, perdón. Su gran amor perdura para siempre. Su amor es para siempre y su palabra permanece para siempre, como nos recuerda también Isaías. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre, dice el autor de Hebreos. Y en todo eso, en toda esa extensión de lo que experimentamos a través de su salvación, es también donde estamos experimentando esa eternidad. ¿Por qué? Porque su amor perdura para siempre, porque su salvación perdura en nosotros para siempre una vez que la hemos recibido. Y es por eso que el autor de Eclesiastés termina diciendo, por eso los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Ese plan de salvación de nuestro Dios fue hecho incluso desde antes de la creación del mundo y lo vemos desde ese primer inicio de la humanidad, allá con Adán y con Eva después de que pecaron. Ese último renglón del texto, de ese último versículo 15 de Eclesiastés 3, cuando dice, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez, lo podemos entender de dos maneras, básicamente. La primera es que, al igual que el maestro nos ha dicho en todo lo anterior y hasta este punto, en el momento apropiado, Dios traerá lo que es necesario para mantener lo que Él ha dicho, básicamente. Y la otra manera de verlo es entender este versículo conforme lo que viene, porque aquí el autor tal vez está hablando de ese juicio de Dios, un tiempo donde el Señor va a llamar a cuentas a todo lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Y ese cierre de sección, ese cierre del capítulo 15, de todo lo que habíamos hablado hasta ese punto, nos deja con un amargo sabor de boca ahí, porque, no sé, se siente raro cómo termina eso. Dice, otra vez, versículo 14 y 15, el propósito de Dios es que el ser humano le tema. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Y eso es un poquito amargo. Deja una sensación amarga en la boca cuando lo estás leyendo porque, ok, entonces otra vez todo se va a pasar, otra vez todo va a suceder de la misma manera. Pareciera que no aprendiéramos como humanidad, pareciera que no entendiéramos como humanidad. Y a partir del versículo 16, ahí en Eclesiastés 3, versículo 16 y 17, y de ahí hasta el capítulo 4, versículo 6, toda esa sección tienen ahí titulada, va a desarrollar varias injusticias en esta vida. Todo eso que viene ahí. Y vamos a enfocarnos primero en estos dos versículos, en el versículo 16 y en el versículo 17. Raúl, tú que tienes tu micrófono prendido, ¿me ayudas a leerlo, por favor? El 16, permíteme. 16 y 17. Eclesiastés 16. También noté que bajo el sol la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Me dije, a su debido tiempo Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que haya hecho. Que hayan Sí, hecho. ¿verdad? Que hayan hecho, Hasta ahí. perdón. ¿Hasta ahí? Sí, no, está ahí. Muchas gracias, Raúl. Leemos este texto y parece que lo hubiera escrito alguien hoy. O sea, cuando lo leemos parece que alguien lo hubiera escrito hoy, así en nuestra actualidad, con todo lo que estamos viviendo en nuestro país y ni se diga en nuestra Ciudad de México. Y pareciera cuando leemos este texto que
que ese trabajo honesto al cual nos estamos esforzando pareciera que no es provechoso debajo del sol, como dice el autor. Y muchas veces volteamos a ver al mundo y pareciera que hacer lo malo en verdad es lo bueno. Y está medio feo eso, porque entonces pareciera que nosotros nos estamos esforzando en cambiar nuestra vida, en ser diferentes, en ser buenas personas, en ser como Dios quiere que seamos, en vivir una vida transformada por medio de Cristo, pero aquel que es malo le va bien. Pero aquel que hace pura maldad y aquel que hace pura tontera casi casi, a ese le va bien. Ese es el que tiene su casota. Ese es el que tiene su carro del año. Aquellos que están transeando todo el tiempo, eso es como les va bien padre. Pareciera que hacer lo malo en realidad es lo conveniente. Y de pronto volteamos a ver esto y el pecado tiene tal dominio sobre la humanidad y el mundo está tan lleno de maldad que pareciera que Dios dejara a los malos que se salgan con la suya. Y todavía donde esperaríamos encontrar justicia, no la hay, dice el autor. Dice, en los tribunales de justicia hay corrupción. Otra vez, leemos ese texto y parece que lo estuviéramos leyendo hoy, alguien lo estuviera escribiendo hoy en la columna de cualquier periódico y sería totalmente realidad. Y entonces cuando uno lo lee así, uno podría llegar a la idea de que pareciera que hacer lo malo sí es provechoso, de que no pasa nada, de que verdaderamente no pasa nada oye, una vez, chin, me paró el tránsito, una mordida, no pasa nada. Chin, es que llegué con los trámites ahí de gobierno y me dijeron que no iba a avanzar esto, al menos que le diera mordida al funcionario. Solamente si le daba mordida al funcionario, igual y ya iba a pasar mi trámite, porque si no se va a quedar estancado no sé cuánto tiempo. No, es que tengo que buscar al abogado más mañoso, porque el abogado más mañoso, ese es el que le va a saber. Pareciera que hacer las cosas mal en realidad nos va a traer más provecho. ¿Se han ustedes enfrentado a alguna situación así? ¿Han sabido de alguien? ¿Les han contado, dicen por ahí? Sí, Eso es lo que vivimos y a eso nos enfrentamos todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos enfrentando. Primero, hablando de nosotros mismos, nos estamos enfrentando a tomar decisiones difíciles en ese sentido. Porque si vamos al hospital público y si no te pones las pilas con la enfermera, con la secretaria, con no sé qué, tu estudio se va a ir hasta 5 meses después. Y 5 meses después, si te va bien. Entonces, yo me acuerdo que me decía mi mamá trabaja en el seguro y trabaja en el área de pensiones. Y antes de que cuando ella recién había llegado ahí, decía que la gente llegaba y siempre le querían llevar regalos. Así. O sea, la gente estaba acostumbrada a llevar regalos y ella dice que cuando ella empezó en Ventanilla, le llevaban muchísimos regalos, porque la que trabajaba ahí antes estaba acostumbrada a que para que les agilizara su trámite, los señores tenían que llevarle un regalo. Y entonces cuando entró mi mamá decía, es que yo no sé por qué me traen tantas cosas. Ya con el tiempo le fueron diciendo las mañas del anterior. ¿Cuántas veces no nos hemos enfrentado a una situación así? Que nosotros hemos tenido que decidir si damos la mordida o no, si damos el soborno en este caso o no, si nos movemos por ese camino truculento, porque si no está en duda nuestra salud o está en duda cualquier cosa a la que nosotros nos estuviéramos enfrentando. Y entonces el maestro, aquí en Eclesiastés, dice que vendrá un tiempo de ajuste de cuentas donde Dios juzgará a todos. Y entonces, dice el texto, cada cosa que hayan hecho saldrá a la luz y será juzgada por el verdadero justo. Y junto con ese sentido de eternidad, junto con ese sentido de eternidad del que hablábamos hace un momento, también Dios está poniendo en las personas esa conciencia del bien y del mal, e incluso para aquellos que no son cristianos, incluso para aquellos que no han conocido a Dios.
Porque nosotros, como cristianos, como hijos suyos, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Espíritu de Dios, que todo el tiempo nos está diciendo, por ahí no, ya sabes que eso no. Muchas veces le hacemos caso, muchas otras veces no le hacemos caso y de todos modos vamos y hacemos lo que sabemos que está mal. Pero Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, dice, aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Hay un sentido. Hace unas semanas hablábamos de esta cuestión sobre la moral y la ética. Y un poquito comentábamos acerca de esas diferencias entre la moral y la ética. Existe una moral en la humanidad y existe una ética de trabajo. Que la sigas o que no la sigamos ya es otra cosa, ¿no? Pero existe ética y moral en todos lados, aunque no estén basadas o fundamentadas en una cuestión religiosa. La naturaleza, incluso, dice el salmista en el Salmo 19, que también la misma naturaleza da testimonio de que hay un Dios. Y esa conciencia natural que tiene la humanidad nos ayuda a ver esa necesidad que tenemos de Dios. Y de pronto también eso nos ayuda a entender por qué el mundo no está totalmente corrompido por la maldad. Pero ni aun las cosas más buenas, ni las cosas más justas que podamos hacer son suficientes para ganar la salvación. Porque otra vez, eso solamente viene como un regalo de Dios. Y es allí cuando el autor de Eclesiastés nos avienta su siguiente reflexión. O sea, después de haber hecho todo aquello anterior, nos va a aventar una de las reflexiones más difíciles, del versículo 18 al 22. Adriana, no sé si tienes por ahí tu Biblia, si me ayudas a leer estos versículos. Eclesiastés 3, del 18 al 22, por favor. Sí, ma. Espera tantito. Ok. Dice, también reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales, pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar, del polvo vienen y al polvo vuelven. Pues ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Muchas gracias, Adriana. Estas palabras del maestro, del predicador, son probablemente las primeras palabras tan duras. Va a decir unas más adelante, pero son de las primeras palabras durísimas que el autor nos está diciendo. Porque anteriormente Salomón, o el maestro, o el predicador, ya había comparado al hombre sabio con el hombre necio. Ya se había ido por ahí con las mismas cositas. Pero ahora está comparando a las personas con los animales directamente. Y al hacer eso, nos muestra otra vez su punto. ¡Qué absurdo!, dice. Y si no lo subrayaron, subrayenlo, porque esto es lo mismo de no tiene sentido, o sin sentido, o vanidad de vanidades. Esa frase ahí, ¡qué absurdo! Es otra vez ese mismo. Bajo la maldición del pecado, hermanos, tanto el hombre como los animales o como las bestias deben de volver al polvo. Y en ese sentido, a pesar de todo lo que podamos hacer, de todo lo que podamos alcanzar, dice el autor, Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. Y aquí yo les quiero preguntar, ¿por qué creen que Dios hace eso? Porque el texto dice, Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. No es nada más la reflexión del autor, sino que el autor nos está diciendo
a través de sus palabras, que Dios nos hace darnos cuenta de que también este sinsentido, al igual terminamos siendo como los animales. ¿Por qué ustedes creen que Dios nos haría algo así o Dios haría algo así? Pues puede ser porque los dos, bueno, porque los géneros tienen vida, o sea, porque todo lo que tiene vida va a morir, sea humano, animal o hasta vegetal, ¿no? Ok, ok, no, perfecto, muchas gracias, Adrián. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que aquí Dios está haciendo esto de hacernos ver que somos como animales o como los animales? Josh, Se me ocurre nada más de que a lo mejor es por una cuestión de que tengamos humildad, que nos haga entender que, uno, que tengamos humildad por la cuestión que se nos crea exactamente igual como los animales, pero también es para darnos cuenta de que también somos muy diferentes cuando ya nos da la salvación y cuando estemos con Dios, y todo esto realmente va a ser algo gigantesco. Entonces es como contrastante. Pero somos como animales en tierra, pero pues también como vamos a ser, bueno, vamos a ser, pues ahora sí que somos muy importantes al mismo tiempo de que tenemos que tener la humildad. Bueno, ya. no, 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 gracias, gracias, Josh. En este momento, en este punto de la lectura, es como si Dios nos restregara a todos nosotros, como humanidad así, y nos dijera, así son ustedes. Y todo esto pareciera ir en contra de lo que vemos a lo largo de la Biblia, porque desde el principio vemos ahí en Génesis cómo Dios creó al hombre para que gobernara sobre todos los animales, para que se enseñoreara, dice la Reina Valera. Sin embargo, al final compartimos el mismo fin. Como nos comentaba ahorita Adriana, compartimos el mismo fin en este mundo. Al final nos morimos igual. Y esta es otra dura imagen del juicio de Dios sobre el mundo. Josh. No, perdón, también se me ocurre algo diferente, porque por decir, estaba hablando con mi mamá, estamos viendo de hecho, Génesis, estaba explicándole una parte de Génesis 15 donde Dios hace un pacto con Abraham. Y le explicaba a mi mamá que lo que más me parecía increíble es de que Dios es el que hace el pacto, porque cuando llega y corta a los animales tienen un propósito, tienen un valor. Cuando los corta a la mitad, quien debería de pasar por en medio de los animales, pues tendría que ser Abraham, no Dios, porque es el menor del pacto. Y Dios es el que pasa al final, pues Dios está pasando, está haciendo el pacto y dice, si no se cumple, mi destino es como el de estos animales. Entonces los animales también tienen un valor gigantesco dentro de la creación, porque también, bueno, antes había pactos porque hacíamos sacrificios con animales y eso se quita totalmente con Jesús. Pero sin embargo, pues los animales también son material para sacrificar. No lo sé cómo poderlo poner. Son No, muy no, valiosos. no. Exacto, exacto. Hay una valía en los animales. Pero cuando hablamos, o sea, definitivamente hay una valía en cada ser vivo y en cada una de la creación, en cada parte de la creación de Dios. Voy, hermano José Luis, dame un segundito. Y Definitivamente mira, hay una yo, valía. Espérame, un ratito. mm, Pero cuando reflexionamos sobre eso, hay un cierto orgullo en nuestro corazón y en nuestra mente que te dijeran, no, no sé, Moy, o no sé usted, Moy, pues es que tú vales lo mismo que una iguana. Espérate. O sea, ahí automáticamente uno salta y uno dice, ¿cómo puedo yo valer lo mismo que una iguana? ¿Cómo puedo valer lo mismo yo que una cuiji? ¿Cómo puedo valer lo mismo yo que una cucaracha? No lo sé. Hay un sentido ahí que el autor nos está queriendo decir y que va a desarrollar un poquito más adelante. Hermano José Luis. Sí, mira, ahorita reflexionando, la verdad es que aquí no se mete para nada el libre albedrío. El libre albedrío no lo tienen los animales. Los humanos podemos hacer el bien o el mal
Cuando hacemos el mal, nos comparamos con esos animales, pero cuando hacemos lo que nos pide el Señor, brilla el libre albedrío y estamos cerca del Señor. Ok. Hay una sensación aquí también, hay un dejo también de esta cuestión de la decisión y de la importancia, ¿no? Dentro de todo esto. Y va a haber algo muy importante, hermanos, que va a venir a raíz del versículo 21, porque el versículo 21 todavía nos señala algo más fuerte, pero real, que un hombre por sí mismo es incapaz de conocer algo espiritual. Un hombre por sí mismo, o una mujer, o un ser humano, es incapaz de conocer algo espiritual. No podemos conocer por nuestra propia cuenta algo sobre esta vida espiritual. Tampoco podemos saber algo sobre la vida del espíritu después de la muerte porque somos tan ignorantes en esos asuntos como cualquier animal. Por nuestra propia cuenta no lo sabemos. Y dice el autor, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y que el espíritu de los animales desciende hacia el fondo de la tierra? Entonces me di cuenta que no hay nada mejor para la gente que ser feliz en su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. Sí ha habido personajes en la historia de la Biblia que regresaron de la muerte. Conocemos la historia de varios que regresaron de la muerte. Pero algo curioso que la Biblia nos señala, o que no nos señala tal vez, es a ninguno le andan preguntando qué pasaba después. Si se dan cuenta, todos estos que regresaban, en ningún momento la Biblia nos menciona que la gente les estuviera preguntando qué pasa después. Yo ahí podría inferir que de seguro había personas que les decían, oye, pero ¿cómo era el cielo? ¿O cómo era allá donde fuiste? ¿O cómo estuvo eso? ¿Cómo te pasó? Imagínense a Lázaro cuando después de que lo resucitó Jesús. Todos los cuestionamientos a la que resucitó Eliseo, a la que resucitó Elías, a la hija de Jairo, al hombre este que se durmió mientras estaba predicando Pablo, que se cayó de las gradas y que después también, todos esos que en algún momento regresaron a la vida, no les estaban preguntando cómo viste allá, cómo estabas acá, eran otros testimonios y es bien interesante ver eso porque hay algo bien curioso, daban por entendido que algo había después, pero no estaba esa duda como nosotros la tenemos de, yo creo que si nosotros conociéramos a alguien que se muere y que por alguna u otra razón regresa a la vida, lo primero que preguntaríamos es qué hay después de eso. Oye, ¿qué viste? ¿Cómo lo viste? Hay una película muy sangrienta, la verdad, está súper sangrienta esa película, ahorita no me acuerdo, ya me acordé. No la vayan a buscar, hermanos, es de esas películas que vi en mi adolescencia y que no, pero se llama así Los Mártires. La película no es ni cristiana ni nada, no por el título tiene que ver, es una película sangrienta así nomás a lo loco. Pero se supone que el punto de esa película era, agarran a una persona y la torturan terriblemente al punto donde se supone que está en ese grado entre la vida y la muerte, donde anda llegando a un estado totalmente catatónico y que se supone que se muere por un tiempo y lo reviven, o la reviven, porque es una mujer a la que tienen ahí, la reviven. Y en eso que la reviven, la que está organizando todo ese asunto le pregunta, ¿qué viste? ¿Qué viste después? ¿Qué viste en ese tiempo en el que te moriste? Nunca dicen qué pasa, ya no les voy a spoilear el final de la película, no la vayan a ver de todos modos, pero, pero hay un montón de gente que verdaderamente se pregunta eso. Y el hecho de que nosotros, antes de conocer a Cristo, fuéramos incapaces totalmente de responder esa pregunta de qué va a pasar después de la vida o de la muerte. Digo, hay todo un círculo de personas que van a decir, no pasa nada, te mueres y se acabó. Te mueres y se acabó. Y la religión que te vayas,
casi todos te van a prometer algo en la vida después de la muerte. Casi todos te van a prometer que hay algo después de que te mueras. Algo que va a depender de qué tanto hiciste, de qué tan bueno fuiste, de qué tantas cosas altruistas hiciste, y entonces, dependiendo de todo eso, qué tan valiente fuiste en algunas otras religiones históricas, y entonces tendrás un lugar, un Valhalla o un cielo o un no sé qué, donde se te recompensará por todo eso. Hay un sentido en la humanidad de que algo va a pasar después de la muerte. Hay una necesidad para la humanidad de cobrar un sentido de esta vida y de que algo va a haber después, de que todo lo que viviste, de que todo lo que sufriste, de que todo lo que estuviste pasando, algo va a haber después. Pero nadie te lo puede asegurar. Nadie te lo puede asegurar. Pero nosotros vivimos bajo otro sentido totalmente de eso. Nosotros como cristianos vivimos bajo otra conciencia respecto a eso. Porque para el autor de aquí de Eclesiastés, si de él dependiera, probablemente terminaría diciendo que nosotros como humanos no somos nada más que animales altamente desarrollados. Pero solamente podremos aprender la verdad mediante lo que Dios nos ha revelado. Y el autor más adelante, por ahí del capítulo 12, va a hablar acerca de lo que le espera el espíritu del hombre más adelante, pero hasta este punto el predicador solamente cierra esta sección animando a disfrutar nuestro trabajo, dice, y aceptar la parte que Dios nos ha dado en esta vida. Y en cuanto al futuro, dice el autor aquí, déjalo en sus manos. Y entonces, sin dar un cierre a esa idea, sin dar una conclusión a esa idea, pasa a mostrarnos otro tipo de injusticia. Y en el capítulo 4 ya, arrancando los versículos del 1 al 6. Y aquí si tienen su Biblia física, pónganle mucha atención, se los voy a leer. Dice, además, observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie para consolarlos. Los opresores tienen mucho poder y sus víctimas son indefensas. Entonces llegué a la conclusión de que los muertos están mejor que los vivos. Pero los más afortunados son los que todavía no nacen, porque no han visto la maldad que se comete bajo el sol. Luego observé que a la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos, pero eso tampoco tiene sentido. Es como perseguir el viento. Los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Y aquí quiero preguntarles, hermanos, ¿ustedes encuentran algo llamativo en este pasaje? Chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Muy rápido. Los últimos dos versículos, 5 y 6. ¿Qué tipo de poesías son de las que hemos estado hablando en los primeros, en las primeras sesiones? Josh, Bueno, pues esa pregunta entonces sería que va aumentando información. ¿Cómo se le llama esa? la que ahonda, Onda, ¿no? ¿ok? El tipo de poesía que ahonda. ¿Alguien está de acuerdo o alguien está en contra de Josh? Versículos 5 y 6. Bueno, en contra de lo que dijo Josh, no necesariamente en contra de Josh. Es como que complementa Unidad. la idea, ¿no? O Pues como puede que ser un eco también, puede ser o un eco, fortalece la idea. puede fortalecer.
Ok, entonces, a ver, hermano José Luis dice que complementa, Diana ya no escuché, y hermana Angelita ya no sé si iba a decir algo. Pues yo digo que, que contrasta, ¿no? Porque dice, los necios se cruzan de brazos y acaban en la ruina. Sin embargo, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Ok, si los vemos los dos versículos como una sola idea, es contrastante. Dice una cosa el versículo 5 y el versículo 6 contrasta esa primera idea. Si lo viéramos versículo por versículo, tal vez sería más como nos dicen el hermano José Luis o Josh. Diana, ¿ibas a comentar algo? Yo iba a decir lo mismo que el hermano José Luis, que también se complementan. Ok, entonces, ¿ahonda o hace eco? ¿Qué dirían más bien? Ambos, pero en diferentes formas. Pero sí, Ujú. como tú lo dices, en diferentes versos, si lo vemos de uno por uno, pues sí está haciendo un eco. Y cuando se ve como que el eco contra el otro eco, sí se complementa. Esa es como mi forma de verlo. No lo sé. Ok, Como poéticamente, entonces, este, sí está haciendo un eco, ok, pero como información sí se complementa. Entonces, no sé también cómo que se puede poner de esa manera. ok, No lo sé. perfecto. Vamos a Exacto. Yo cerrar aquí, hermano. creo que complementa y abunda la idea. Ok, vamos a cerrar aquí porque les quiero dejar una pequeña tarea con estos versículos, ¿vale? Ujú. Una tarea muy sencilla. Vamos a buscar, lo van a buscar en su celular o en internet, donde ustedes gusten ahí en la aplicación de la Biblia, un proverbio que se parezca a estos dos, nada más. Un proverbio que se parezca a estos proverbios que nos está dando o a estas poesías que Ah, nos está dando aquí el autor en el versículo 5 y en el versículo 6. ¿Vale? ¿ahorita? No, No. de tarea, para Ah, la siguiente vez que nos veamos. Nada ya más para que lo tengan allí ya se me presente. ocurrió, ya se me ocurrió. Ya, no te preocupes. Órale, pues. Y ya sea que encuentren uno, que encuentren dos o que encuentren tres, no lo sé. Yo espero que encuentren varios también. Pero encontrar algún proverbio que se parezca a estos dos que estamos leyendo como tal, ¿vale? Nada más eso. Vamos a retomar, bueno, vamos aquí a dejar la clase de hoy, la sesión de hoy. Vamos a la siguiente semana a retomar a partir de aquí y les voy a pedir por favor que lean para la siguiente sesión hasta el capítulo 5 versículo 20, ¿vale? Que básicamente es lo que resta del capítulo 4 y todo el capítulo 5 para que los tengan allí. Perdón, ¿capítulo Eh, qué? de aquí de donde nos quedamos, del 4, Sí. todo el 4 y todo el 5, ¿vale? Y con eso voy a terminar la grabación. Sí.